Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Parra Chiquillo. Estoy en el curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Hoy le voy a explicar 3 preguntas dadas en la guía. Primera, ¿qué es la pedagogía? Es la ciencia que estudia la educación, el objeto principal de su estudio en la educación, como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que nos ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la política, la sociología y la historia. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas técnicas, principios y métodos. Segunda pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la pedagogía a través de la historia? La pedagogía ha existido desde el comienzo de la humanidad. Es un saber propio del que quiere orientar y formar algo. Las primeras ideas pedagógicas surgen con la comunidad primitiva en el cual los padres le transmitían los saberes propios de esa época como técnicas y métodos para hacerse de provisiones. Tercera pregunta, ¿por qué es importante la pedagogía para el ejercicio docente? La pedagogía permite al docente elaborar a través de la didáctica las estrategias y métodos que permiten que la totalidad de sus alumnos se encuentren en las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos impartidos como parte de su propio formativo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Parra Chiquillo. Estoy en el curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Hoy le voy a explicar 3 preguntas dadas en la guía. Primera, ¿qué es la pedagogía? Es la ciencia que estudia la educación, el objeto principal de su estudio en la educación, como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que nos ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la política, la sociología y la historia. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas técnicas, principios y métodos. Segunda pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la pedagogía a través de la historia? La pedagogía ha existido desde el comienzo de la humanidad. Es un saber propio del que quiere orientar y formar algo. Las primeras ideas pedagógicas surgen con la comunidad primitiva en el cual los padres le transmitían los saberes propios de esa época como técnicas y métodos para hacerse de provisiones. Tercera pregunta, ¿por qué es importante la pedagogía para el ejercicio docente? La pedagogía permite al docente elaborar a través de la didáctica las estrategias y métodos que permiten que la totalidad de sus alumnos se encuentren en las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos impartidos como parte de su propio formativo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Parra Chiquillo. Estoy en el curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Hoy le voy a explicar 3 preguntas dadas en la guía. Primera, ¿qué es la pedagogía? Es la ciencia que estudia la educación, el objeto principal de su estudio en la educación, como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que nos ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la política, la sociología y la historia. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas
en base a ciertas prácticas técnicas, principios y métodos. Segunda pregunta. ¿Cómo se ha desarrollado la pedagogía a través de la historia? La pedagogía ha existido desde el comienzo de la humanidad. Es un saber propio del que quiere orientar y formar algo. Las primeras ideas pedagógicas surgen con la comunidad primitiva en el cual los padres le transmitían los saberes propios de esa época como técnicas y métodos para hacerse de provisiones. Tercera pregunta. ¿Por qué es importante la pedagogía para el ejercicio docente? La pedagogía permite al docente elaborar a través de la didáctica las estrategias y métodos que permiten que la totalidad de sus alumnos se encuentren en las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos impartidos como parte de su propio formativo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Parra Chiquillo. Estoy en el curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. Hoy le voy a explicar 3 preguntas dadas en la guía. Primera, ¿qué es la pedagogía? Es la ciencia que estudia la educación, el objeto principal de su estudio en la educación, como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que nos ayudan a comprender el concepto de educación, como por ejemplo la política, la sociología y la historia. La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas técnicas, principios y métodos. Segunda pregunta. ¿Cómo se ha desarrollado la pedagogía a través de la historia? La pedagogía ha existido desde el comienzo de la humanidad. Es un saber propio del que quiere orientar y formar algo. Las primeras ideas pedagógicas surgen con la comunidad primitiva en el cual los padres le transmitían los saberes propios de esa época como técnicas y métodos para hacerse de provisiones. Tercera pregunta. ¿Por qué es importante la pedagogía para el ejercicio docente? La pedagogía permite al docente elaborar a través de la didáctica las estrategias y métodos que permiten que la totalidad de sus alumnos se encuentren en las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos impartidos como parte de su propio formativo. Gracias.